Bienvenidos al episodio 44 del podcast. Hoy en el podcast hablamos sobre la relación entre los traumas, el estrés crónico y las enfermedades autoinmunes. Y lo hacemos de la mano de Cristina Pellicer Sabadí, médica especializada en cirugía torácica, máster en oncología básica y clínica y formada en otras técnicas y terapias como la naturopatía, la terapia ortomolecular o la psiconeuroinmunología clínica, entre otras. Antes de empezar, recuerda que estos días estoy lanzando mi próxima masterclass, Aprende a comprar sin engaños, un webinar de 2 horas gratuito en el que aprenderás a leer etiquetas, a hacer una compra saludable y un menú, como digo, bueno, bonito y barato. Te puedes inscribir en el enlace que dejo en la descripción de este episodio. Y como siempre también, antes de empezar, nos acompaña Naturs Plus como patrocinador. Ahora sí vamos con nuestra invitada de hoy, Cristina. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, a mí me gusta porque aquí van viniendo invitados que yo conozco de hace muchos años y el podcast está siendo la excusa perfecta para encontrarme de nuevo con vosotros, porque estamos físicamente en la misma ciudad, pero te hice una entrevista hace muchos años, Cristina, y ya te tenía en mis oraciones hace tiempo, los pacientes me hablan maravillas de ti, derivo cuando veo claro y digo, es el momento que Cristina podría hablar de todos los temas que hemos hablado en el podcast y entonces cuando van pasando episodios, ese es el 44 pues tienes que encontrar aquello no tratado hasta ahora. Un día hablamos de estrés, pero muy genérico. Y hoy lo vamos a vincular con los traumas, que no es lo mismo, y con las enfermedades autoinmunes, que es un temazo, y tampoco lo hacemos tanto, hablar de autoinmunes, aunque también es uno de, bueno, sí, del conocimiento que más tenemos. Cuéntame un poco de dónde sale Cristina Pellicer. Va, cuéntame algo de cómo llegas a ser experta en oncología, en cirugía, en PNI, en medicina tradicional china. Eres un todoterreno. Cristina nace de un pueblo que es Platja d'Aro, o sea, no soy de ciudad, y nace de una familia que no tiene historia sanitaria en sí. Yo soy la primera sanitaria de las dos ramas, tanto de la Pellicer como de la Sabadí. Soy médico un poco por accidente, en el sentido de que yo quería ser veterinaria y me gané una alergia a los gatos que hizo que no pudiera ser veterinaria. Y entonces pues decidí que si no podía curar animales, curaría personas. Y aquí estoy. Lo decidí con 11, 12 años, o sea que prácticamente es la vocación de mi vida, pero es que si no hubiera sido veterinaria, seguro. ¿Qué fue el detonante más bestia que recuerdas que te hizo ver más allá de la medicina convencional? ¿Quién o qué? Mi propia historia, un poco como creo que la mayoría de los que nos dedicamos a la integrativa, porque somos, por lo que yo he ido viendo, personas que hemos sufrido diferentes historias personales, tanto a nivel de enfermedades como a nivel de historias traumáticas o lo que sea que nos ha llevado a buscar solución para nosotros que no hemos encontrado en la medicina convencional, y cuando ves que te funciona y que esto además es aplicable para el resto de las personas y que da respuesta a situaciones que la medicina convencional ni se plantea que se puedan responder, no por difíciles muchas veces, porque un insomnio, ¿quién lo resuelve desde la medicina convencional? O un estreñimiento, que son chorraditas, pero lo que hacen es poner un tratamiento sintomático, pero no de la causa, no lo resuelven. Entonces, cuando empiezas a ver, entras en este mundo y empiezas a ver que tonterías así son súper fáciles de resolver, y luego puedes meterte más y más y más, y cada vez puedes ofrecer más resultados y más calidad de vida a las personas, entendiendo cómo han llegado donde han llegado, pues dices, es que yo me tengo que meter aquí de lleno. Y vas, bueno, escogiendo, ¿no? Ahora empiezo con esto, ahora lo otro, y se va abriendo un mundo. Eso, porque ahora iremos a las autoinmunes, pero yo cuando te conocí tenías ahí una Biblia encima de la mesa de plantas que aluciné, o sea, se me quedó grabado. Y mira que hace años de eso. Lo tengo. Digo, pero es de las pocas mujeres que entiende de fitoterapia de aquí o de allí. Ya no me acuerdo si era China la fitoterapia o no, de aquí. O mediterránea, vale. Pero ¿ha sido una herramienta y sigue siendo para ti una herramienta fundamental? Lo digo porque está tan de moda tomar cápsulas y suplementos que no sé, qué lástima, ¿no? Que la fitoterapia, más de la naturopatía, de los más pioneros en este mundo, haya quedado tan olvidada. Yo trabajo con 3 herramientas muy importantes. Una es la fitoterapia como tal,
la otra es la aromaterapia, que es una rama de la fitoterapia, y la otra es la medicina ortomolecular. Luego también tengo muchas otras, como has dicho, como la acupuntura, o tengo la homeopatía, tengo las flores de Bach, tengo las sales de Schussler, muchas otras, pero las bases son estas. Y Cuando a partir hablamos de de aquí, una duda de ignorante, cuando hablas de aromaterapia, ¿te refieres a aceites esenciales siempre? sí, explico lo que es el concepto aromaterapia porque a veces suena un poco como esotérico por el nombre que tiene, ¿no? Es la terapia por los olores, por los aromas. Los aceites esenciales todos derivan de plantas medicinales aromáticas que desprenden olor. Entonces, para obtener un aceite esencial de una planta, se tiene que destilar por vapor de agua, que es un método de extracción a través del cual las moléculas que son lipófilas, que tienen afinidad para la grasa, pueden ser extraídas y concentradas en ese aceite. Por ejemplo, primero digo que para tener 1 litro, por ejemplo, de lavanda angustifolia, normalmente hacen falta entre 30 y 50 kilos de la planta. Para tener 1 litro de rosa, ahora no me saldrá, de rosa damascena, que es un aceite muy específico, hacen falta normalmente 1 tonelada más o menos de pétalos de rosa acabados de coger a la primera hora de la mañana, que no se hayan doblado, y a partir de aquí tienes el litro. O sea, imaginaros el rendimiento que puedes tener es muy variable. Entonces, como no es lo mismo la cantidad de principio activo que hay en un pétalo de rosa o 1 kilo de pétalos de rosa que en 1 litro extraído de 1 tonelada, el rendimiento de la aromaterapia es mucho más alto, la efectividad de la aromaterapia es mucho más alta si las moléculas están allí dentro. Porque solo encontraremos en un aceite esencial de la planta aquellas moléculas que sean afines a la grasa y que además se encuentren en esa parte de la planta destilada. Porque podemos tener un romero o una salvia o una lavanda y destilar las flores, las hojas, la corteza, las raíces, y cada parte dará unas sustancias distintas a nivel de composición. Y serán terapéuticas. En principio, si se comercializan, normalmente es porque son terapéuticas. Las que ya pueden llegar a ser tóxicas no se llegan a comercializar. Muy bien. Vamos a entrar en el tema de hoy, que es trauma, estrés y enfermedades autoinmunes. Y no sé, son 3 conceptos y no sé por cuál debemos empezar. No sé qué va primero, si el estrés y el trauma desarrollan la enfermedad autoinmune, ¿cómo lo planteamos? Estrés y trauma van muy de la mano. Puedes tener estrés sin trauma, pero siempre que hay trauma hay estrés. Entonces, tal vez explicamos lo que es el estrés primero desde el punto de vista biológico y luego añadimos la variable del trauma que le pone un plus extra como estrés, ¿vale? El estrés, desde el punto de vista biológico. La formación que yo tengo en PNI es una formación sobre todo muy basada en la evolución, cómo hemos llegado a ser los que somos como humanos, desde que salimos del agua siendo un gusano hasta ser el Homo sapiens sapiens que a día de hoy somos, ¿no? ¿Cuáles son las presiones evolutivas que hemos tenido para desarrollarnos, para sobrevivir, y a qué hemos tenido que renunciar para adaptarnos al entorno? Nosotros, como seres vivos, no tenemos un mecanismo para sobrevivir o para sostener el estrés crónico. Nosotros estamos preparados solo para vivir estrés agudo. Estrés agudo quiere decir pasar hambre, pasar frío, tener un león a punto de comerte, tener que huir de un fuego. Situaciones que aparecen, son muy fuertes porque pueden acabar con nuestra vida, y desaparecen porque acabamos nosotros y nos mata, o porque la situación desaparece. Pero el león no está años persiguiéndonos y el fuego no está años atacándonos. Podremos tener otro fuego, pero no el mismo fuego, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que nosotros tenemos programada. Porque el estrés crónico, como tal, dentro de nuestra historia evolutiva, desde que salimos del agua de millones de años, es muy pequeño, es muy reciente. No ha tenido tiempo de generar suficiente impacto en nosotros como para generar adaptaciones. Entonces, la respuesta que vamos a hacer delante de un estrés agudo y delante de un estrés crónico es la misma, con la diferencia que en el estrés agudo, si todo funciona bien, la respuesta debería solucionarse al desaparecer el estrés,
Y con el estrés crónico, como es crónico y no desaparece, la respuesta tampoco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa delante de un estrés agudo? Imaginémonos, tenemos un león que nos está a punto de atacar, le oímos, estamos ahí, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir si luchamos o si huimos. O, si no tenemos opción, si nos quedamos congelados y esperamos a que se piense que estamos muertos y pase de nosotros. Serían las 3 opciones. Esta tercera ya no es tan decisiva, esta ya es una respuesta más automática que normalmente se activa cuando hay trauma, por ejemplo, de forma totalmente involuntaria. Pero las 2 primeras tenemos que decidir, huimos o luchamos. ¿Qué hace falta para esto? Energía. La clave siempre en un ser humano o en un ser biológico es energía. Tener energía para hacer la respuesta adaptativa a esa situación. Delante del estrés tenemos que recoger todo lo que podamos. Quiere decir que en ese momento no vamos a estar tumbados, no vamos a estar comiendo, porque si estamos comiendo estamos ingresando energía pero no la podemos usar. Delante del estrés lo que vamos a hacer es abrir barreras, piel, ojos, respiratorio, digestivo, para que todo lo que esté allí, todo lo que separa al exterior de nuestro interior, se abra para poder absorber lo que haga falta. En la piel, si hay sudor, que es agua, sodio y cloro, lo podamos reabsorber porque esto es energía para el cuerpo. En el digestivo, evidentemente, si hay heces con restos de comida o una digestión que aún no ha acabado del todo, pues podamos reabsorber bien. En el moco del respiratorio o en las mucosas también de oculares, si hay también moco, lo podemos reabsorber porque sea agua, sodio, cloro, entre otras sustancias que son energía. Esto pasa porque se disparan los ejes de estrés. Se dispara los ejes de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, los de alerta. Después tiene que aparecer los ejes del cortisol, que también es estrés, estemos atentos, detecto todos los peligros y me pongo súper alerta. Y a partir de aquí ejecutamos la respuesta. Cuando hay toda una serie de respuestas bioquímicas más, pero cuando ha pasado esta situación, se deben cerrar las barreras, se debe apagar los ejes de estrés y tienen que apagar los ejes de reparación, tienen que aparecer, los tiempos de las rutas de reparación y tiene que aparecer el sistema nervioso parasimpático, el de la antiinflamación, el de la relajación, el de la calma y restauración. Esto es en salud. ¿Qué pasa? Que cuando es crónico, este disparo de estrés y de respuesta de alerta, 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 reabsorción, barreras abiertas, no tiene filtro, no tiene stop. Y estamos con barreras abiertas de forma indefinida y barreras abiertas es dejar entrar agua, dejar entrar sodio, dejar entrar cloro, pero también si tenemos polen, si tenemos metales pesados, si tenemos bacterias, si tenemos hongos, si tenemos parásitos, si tenemos lo que sea, también va a poder entrar en nuestro cuerpo. Y esto va a generar, ante el estrés, el que sea, crónico o agudo, que haya una invasión de nuestro cuerpo. En el estrés agudo, la biología debe ser capaz de, una vez resuelto el problema, reparar todo aquello que se haya destruido en esta respuesta tan agresiva de estrés agudo y hacer frente a lo que sea que haya podido entrar a nivel de microorganismos o a nivel de tóxicos y eliminarlo. Pero si en el estrés agudo, en el estrés crónico, nunca dejamos de tener esta entrada, tampoco vamos a poder hacer frente de forma efectiva a tóxicos, a microorganismos, a metales, a lo que sea. Y vamos entrando en lo que se le llama la endotoxemia o nos vamos autointoxicando. Y a partir de aquí... ¿Cómo afecta el estrés al sistema inmune? A partir de aquí, claro, estrés es peligro, estrés, cualquier cosa, desde un microorganismo que entre es estrés desde el punto de vista inmunitario, a pasar una situación de no sé si voy a pagar la hipoteca este mes, es estrés y también activa desde el punto de vista inmunitario su respuesta, es activación del sistema inmunitario. Hay un peligro X y con lo cual, como hay peligro, el sistema inmunitario tiene que despertarse y activarse. Dieta pobre, cirugía, enfermedad severa, exceso de café, exceso de ejercicio, falta de sueño. En general, todos los excesos y déficits globales, digamos, nos llevarán siempre a un desequilibrio.
¿Es desde la microbiota inflamada cuando generamos la enfermedad autoinmune o es desde la inflamación sistémica misma del sistema inmune? Una enfermedad autoinmune no se genera solo por por un tema. Hacen falta muchos factores para que se pueda despertar. ¿Qué necesitamos? Un sistema inmune que esté crónicamente, no lo he dicho, igual que tenemos el estrés agudo y estamos preparados para esto, la respuesta de nuestro sistema inmune también está preparada para ser aguda, no para ser crónica. Aquí está el problema, que cuando nosotros tenemos un estrés crónico, nuestro sistema inmune no puede apagarse. ¿Qué es lo que debería ser en un sistema inmune normal y sano? Los policías, los vigilantes que están funcionando normal, tenemos una gripe, tenemos un impacto X y hacemos una gran respuesta inmunitaria, que esto es porque el cerebro en salud le da permiso al sistema inmunitario para activarse y despertarse y hacer toda su actividad potente. Cuando tenemos una gripe bien hecha, digamos, ¿qué nos pasa? O con los coronavirus, ¿qué pasa? Pues se ponen a 39, 40 de fiebre, se quedan en la cama sin poder mover un dedo porque toda la energía va destinada al sistema inmunitario. Hay mucha inflamación, que inflamación quiere decir destrucción de tejido de forma indiscriminada al principio, después ya puede ser más selectiva, para hacer frente a aquello que está siendo un agresor para nosotros. Eso es bueno, ¿no? Es necesario, es que si no nos moriríamos. O sea, un no COVID, tendríamos... pero haber pasado un COVID mal, ¿es bueno? No, no, un COVID mal no. Haber pasado un COVID inflamatorio con fiebre y haberlo resuelto es bueno. Pero a ver, ¿qué les pasa a los COVIDs? Los COVIDs que acaban ingresados es que no pueden apagar la cascada inflamatoria. Y la propia inflamación y la propia respuesta inmunitaria es lo que les mata. Que es lo mismo que pasa en una autoinmunidad mal controlada. Es una actividad inmunitaria que ha perdido control. Control del sistema nervioso. O sea, es un mal relativo. El de la gripe de estar a 39 de fiebre es así, es estar así. Cuando decimos te tienes que poner muy mal porque quiere decir que, ¿no? Cuando decimos no des un paracetamol y un ibuprofeno a tu hijo, no le cortes la fiebre, que está actuando el sistema defensivo. Eso es bueno, pero no tanto como para ponerte tan mal. No debes dejar, o sea, tú debes dejar que la fiebre actúe para que haya un entrenamiento del sistema inmunitario y para que la inflamación ejerza su función, pero a partir de un tiempo, si no está yendo bien, ahí ya deberías actuar. Normalmente deberías actuar no con antiinflamatorios, sino si está pasando algo así, es que puede hacer falta pues dar un antibiótico, dar un antiparasitario, un antifúngico, algo o un antiviral, pero no para frenar propiamente la respuesta inflamatoria, sino aquello que la está despertando. Pero aún así, si hiciera falta, un antiinflamatorio se acabaría dando. Porque uno de los problemas que tenemos es que cuando perdemos esta capacidad de dispararnos inmunitariamente a nivel de hacer mucha inflamación, porque el cerebro da permiso, si la cortamos antes de tiempo, lo que pasa es que muchas veces con repetidas actuaciones así, acabamos entrando en lo que se le llama low grade inflammation, que es un estado crónico inflamatorio leve, pero que está inflamando al cuerpo continuamente. Y esto, que parece que deberías estar más protegido porque mis defensas están trabajando siempre, es más lesivo, porque ya no hay la capacidad de hacer bien una respuesta de defensa. Es una semi-respuesta. Y aquí se llega por diferentes razones. Uno, porque actuamos repetidamente con antiinflamatorios y hemos como hecho olvidar al cuerpo lo que debería ser una respuesta normal. Porque hemos sostenido un estrés crónico que ha hecho que a la larga esta respuesta aguda se pierda y tenga que estar siempre en cronicidad, porque aquí gastamos un montón de energía, aquí estamos en la cama y así no podemos vivir siempre, luego se van generando adaptaciones para que podamos sostener una semi-respuesta, porque tomamos corticoides, porque ha habido una primera respuesta frente a ese microorganismo patógeno que ha dado el impulso para esta respuesta inmunitaria tan potente. El sistema inmunitario ha sido capaz de bajar lo que es la carga, el quorum sensing de ese microorganismo, pero no lo suficiente como para acabar con él. Y luego, cuando el sistema inmunitario está trabajando de forma activa, si todo funciona en salud, el cerebro le da un permiso relativo al sistema inmunitario para trabajar. Le da un tiempo de máximo 45, a todo estirar 52 días para poder actuar de forma ilimitada, gastando energía sin ningún problema. A partir de ese momento se le acaba, a partir de los 7 días le va quitando permisos, pero a los 45 52 días le quita totalmente el permiso, porque si no, el sistema inmune nos acaba matando.
Esto en salud. ¿Qué pasa? Que si el sistema inmune ha podido bajar la carga de ese patógeno y ese patógeno no es tan lesivo como para poder convivir con nosotros, pero sigue despertando la actividad del sistema inmune y el cerebro ya no le da permiso al sistema inmune para tener acceso a la energía, el sistema inmune, que es más viejo evolutivamente hablando que nuestro cerebro a nivel de desarrollo, busca estrategias para poderse mantener crónicamente activo. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, se hace resistente al cortisol, que el cortisol es la hormona que primero tiene que decirle al sistema inmune, despiértate y actívate porque hay un problema, primero catecolaminas, después cortisol y después aparece la activación del sistema inmune, pero también es la que en otro pulso y en otra cantidad tiene que decirle al sistema inmune, apágate ya, párate, es nuestra cortisona, es nuestro antiinflamatorio interno. Y si el sistema inmune necesita estar trabajando, lo que va a hacer es, cuando aparezca el cortisol, pues pasar de él, o bien puede aparecer el cortisol en un momento en que no se encuentran sincrónicamente con el sistema inmune y tampoco se puede apagar. Y aquí entramos en una escalada de cada vez hace falta más cortisol para hacer la misma acción y vamos haciéndonos resistentes. Cada vez estamos más cansados, cada vez nos inflamamos más porque tenemos menos capacidad de regulación y al final de todo lo que puede acabar pasando es que si nos hemos pasado de vueltas, esta hormona, hay mucha gente que viene con una resistencia al cortisol crónica, que pueden estar con hipercortisolemia, con un cortisol muy alto en sangre, o si ya se han pasado de vueltas, lo que ves es un cortisol bajo, porque la glándula ya se ha agotado y ya no puede seguir segregando tanto nivel de hormona. ¿Y qué pasará después de eso? Cuando ves aquí una fatiga adrenal, ¿no? Se llama a veces. Sí. ¿Qué pasa después de eso? A partir de aquí se abre el terreno a lo que quieras. Pero no es solo este es un mecanismo que hace el sistema inmunitario que os he contado, pero paralelamente tiene que haber una resistencia a la insulina periférica para que pueda actuar el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario necesita la insulina para él. O sea, hay muchos mecanismos hormonales que se desarrollan para poder sostener esta respuesta inmunitaria crónicamente activa. Pero el estrés es la que mayor veces despierta una enfermedad autoinmune que hay. Tantísima gente afectada en este siglo. Lo formularía distinto. Diría que el estrés es el factor más común, pero no diría que fuera la única causa, porque hay enfermedades autoinmunes que tienen un factor genético que pesa mucho y que en solo ponerles algo ya se disparan. Las hay otras, o no hablaría tanto de las enfermedades, sino de personas. De personas, ¿no? Ya estaba pensando justo, dime cuáles son las que tal y ya se despiertan. No. Es depende de hay más variables, pero hay personas en que ves que la genética tiene un peso súper importante, pero aún así la epigenética, en lo que es la vida que tenemos, el entorno, juega un papel, y otras en las que pese a tener esa genética, el entorno no son tan vulnerables y pueden ser más resistentes a ello. ¿No hay algunas, dentro de las más de 100 que hay, que digas, esta sí que si la padeces, te viene del estrés fijo? No. Yo diría... Me atrevería tal vez a decir la colitis ulcerosa. Es una enfermedad que a mí me llama siempre mucho la atención, porque cuando me viene una primera visita de colitis ulcerosa están siempre de un humor de perros, cuando están descompensadas o cuando no están bien controladas, y empiezas a trabajar un poquito y la persona que te mordía en la primera visita, en la segunda ya te sonríe y en la tercera ya, bueno, es un cambio espectacular. Y se asocia mucho al estrés. Sí. ¿Estrés o psicosomático? Gente que le cuesta gestionar, no sé, la vida, las emociones, ¿no? Bueno, no, es lo mismo. Es que es lo mismo, iba a decir es lo mismo, sí. Vale, y colitis ulcerosa que no colon irritable, porque no sería considerado autoinmune. No, en principio estaría como al límite el colon irritable, pero bueno, tiene mucho que ver el colon irritable. Por eso te lo decía, que a veces hay mucho de psicosomático, de emocional en un colon irritable. Pero es que emocional tendemos es que esto quiero aclararlo, porque tendemos a descalificar o a degradar las enfermedades porque son psicosomáticas o porque son emocionales, pero yo siempre digo, una emoción son hormonas.
una emoción no cae del cielo como si fuera arte de magia y te sientes triste porque sí, o te sientes alegre porque ha pasado otra cosa, o irritable, sino porque hay una hormona detrás o varias hormonas detrás que están apoyando esto. Si estás hipercortisolado, vas a tener un humor de perros, vas a estar hiperirritable, no va a haber quien te aguante, vas a saltar a la más mínima, no vas a dormir, ¿no? Si estás súper oxitocinado, vas a estar enamorado de la vida, abrazando a todo el mundo, los árboles son bonitos, qué fantástico que es todo. ¿Qué hay que tomar para esto segundo, Cristina? Aquí el contacto físico es lo más importante. Wow. ¿La tribu? Sí, la tribu y contacto. ¿Cuánto contacto nos falta ahí con el COVID? Ya ni te digo, pero en general, que a veces somos poco agrios en este sentido. A enfermedades autoinmunes es un paquete de enfermedades que la medicina convencional no mete tantas y mucha gente de las que sufre ni es consciente que son autoinmunes. Que seguro que los oyentes del podcast que tienen un nivelazo sí lo saben, pero, por ejemplo, yo conozco a gente que tiene psoriasis y nunca diría que tiene una enfermedad autoinmune. O sea, es como que, ¿por qué pasa eso? De que, primero, de que no nos ponemos de acuerdo, como siempre, en la medicina convencional, porque yo tengo terapeutas del equipo que dicen que hasta la diabetes es una enfermedad autoinmune. Las hay que sí. Y después, ¿por qué muchas veces no somos ni conscientes, ¿no? Y con lo cual también te estoy preguntando a la vez que hablemos un poco con nombres y apellidos de enfermedades autoinmunes. Vale, mira, para empezar, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Desde el punto de vista médico, siempre se ha hablado, médico convencional, siempre se ha dicho que una enfermedad autoinmune es un error del sistema inmunitario que está atacando al propio cuerpo. Vale, entonces, lo que sabemos desde hace 25 años, que parece mucho tiempo, pero que en realidad en medicina esto no es nada, porque no ha tenido tiempo de llegar a los hospitales, es que las llamadas enfermedades autoinmunes tal vez no son autoinmunes, sino son inmunes. No son errores del sistema inmunitario, sino que en realidad este sistema inmunitario está intentando protegernos de algo. Y en este intento de protección de algo, como hemos dicho que la actividad inmunitaria es lesiva y es destructora y es inflamatoria, también reciben nuestros tejidos. Pero no porque sean el objetivo del sistema inmunitario, sino porque es donde está sentado eso a lo cual va dirigido el sistema inmunitario. Por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, un hipotiroidismo de Hashimoto que es autoinmunitario. Sabemos que el gluten, la gliadina, tiene una estructura muy parecida a nuestra hormona tiroidal. Las personas que tienen una permeabilidad intestinal alta o que consumen mucho gluten y que han tenido diversos parámetros que han permitido que haya un sistema inmune crónicamente activo, si unimos sistema inmune crónicamente activo, esto quiere decir low grade inflammation, inflamación crónica de bajo grado constante, más una permeabilidad intestinal, más un consumo de gluten alto en sangre, más otros factores que pueda haber, este gluten acaba teniendo una atracción para aquella glándula que puede haber tenido algún tipo de lesión. ¿Cómo lo diría? Si en esta tiroides ha habido algo X que la ha hecho inflamar y el sistema inmunitario está allí... el estrés, por ejemplo. Por ejemplo, el estrés. Hay glándulas como tiroides que son lo que se le llama inmunotolerantes, es decir, no permiten la entrada del sistema inmunitario a no ser que esté pasando algo grave. Porque como la acción del sistema inmunitario es muy lesiva, si actúa ahí les puede destruir. Entonces solo permitirán que entre su actuación allí si realmente la alarma es muy grande, ¿vale? Hay una inflamación aquí en tiroides. Esta inflamación y el gluten se encuentran, se quimioatraen, el gluten se desplaza hasta esta zona y va generando toda más inflamación aún, hasta que llega un momento en la que la alerta, la señal que está generando tiroides a nivel de liberación de citoquinas y de hormonas en sangre, de sustancias en sangre, es muy alta y atrae al sistema inmunitario y a partir de aquí empieza una reacción cruzada. El sistema inmunitario antes ha tenido que aprender que el gluten es algo no apto para esa persona, es algo externo. A veces lo reconoce como externo, a veces lo reconoce como propio, pero si lo ha reconocido como externo, actuará para atacar a este gluten que se parece a la hormona tiroidal y como se sienta sobre el tejido tiroidal, en este ataque atacará tiroides y destruirá tiroides.
Al pero principio, no está, dime. pero no está queriendo atacar la glándula tiroidal esto. Lo que está queriendo es atacar a ese factor externo que reconoce como extraño. Bueno, por un momento he pensado, siempre estamos diciendo, por mi culpa, yo he despertado el demonio, por eso es un autoinmune, está ahí No, atacando el propio cuerpo. Después me has dicho, no, sí es una voluntad de proteger, pero bueno, a Cristina, vamos al mismo sitio, ¿eh? Al final vamos al no, mismo sitio, ¿no? no, para mí no. Para mí no, porque el tratamiento cambia totalmente. Ah, sí. Claro. A O ver, sea, a ver. sí, o sea, desde el punto de vista convencional lo que haces es suprimir al sistema inmunitario, porque está hiperactivo y lo tengo que suprimir. Desde el punto de vista integrativo, ¿qué hacemos? Ver en cada enfermedad qué es lo que está pasando y, evidentemente, en una tiroiditis de Hashimoto, primero tienes que tratar este intestino, tienes que cerrar barreras, tienes que limpiar bichos, Vale, tienes lo que entiendo. limpiar Mejor gluten. así. Y así no se atacará a sí mismo. No es el cuerpo Claro. solo que ataca, sin más. Son Bueno, cosas externas tipo gluten, tipo estrés, para que yo lo entienda. y después, además, o sea, primero tienes que cerrar esto. Y esto no quiere decir que se acabe la autoinmunidad. Esto quiere decir que aquello que está perpetuando la autoinmunidad lo tenemos que cerrar. Vale. Una vez cerrado esto, luego tenemos, si hay una autoinmunidad, si hay anticuerpos, hay memoria inmunitaria. Ya tenemos vamos como pasados de vueltas a nivel inmunitario y tenemos que desactivar esta memoria, que eso es lo que lleva más tiempo. Pero lo primero es dejar de hacer que esta memoria se active, se vaya reafirmando. Ahora iremos al abordaje, al tratamiento, a lo que haces, que la gente puede ver tu blog, cristinapellicer.com, pedir hora, seguro que haces online con el COVID más, bla, bla. Sí. Y el abordaje de Cristina mola mucho y es distinto a todo. No para el Hashimoto, si nos estás escuchando y tienes otra enfermedad autoinmune, seguro que te van a servir los tips. Pero antes hemos dicho que en el podcast hablaríamos de los traumas, que se parecen pero no son lo mismo al estrés. Lo digo para cuando llegue el momento del abordaje, ver si lo que hemos contado hasta ahora es distinto, y el abordaje también sería distinto de si hay trauma. ¿Qué es trauma cuando hablamos de trauma para ti? El trauma es un choque, bueno, trauma puede ser físico, ¿no? Un accidente de tráfico es un trauma físico, o puede ser emocional o físico y emocional, ¿no? Un accidente de tráfico normalmente irá asociado también a un trauma emocional porque era algo que te ha generado un impacto, un choque también a nivel de seguridad, a nivel de confianza, Es un impacto que no se ha podido gestionar y que normalmente, sea porque cuando ha pasado o posteriormente, no ha habido una integración suficiente de la experiencia, y más si se ha vivido en soledad. Y más traumático es cuanto más joven se ha vivido esta situación. Podemos estar hablando de esto, de accidentes de tráfico, de la muerte de alguien que no te esperabas, y esto te tambalea y te hace despertar todos los sistemas de alertas. Es un suceso inesperado que no podemos aceptar e integrar. ¿Cómo, caray, en consulta entiendes que la enfermedad que tiene hoy un paciente es seguro por un trauma que tuvo en el pasado? Porque tú en la anamnesis, que ahora vamos a hablar de cómo haces la anamnesis, seguro que le sacas todo, porque le Sí. haces ahí, vamos, todas las preguntas. Pero bueno, es que todos tenemos mierda para entendernos, todos tenemos algún capítulo en nuestra vida. ¿Qué sé yo si eso despertó no sé qué? ¿No? Qué difícil saberlo. ¿Cómo lo haces? Mira, normalmente el que es tan claro viene ya contándote. Yo tengo esto porque me pasó esto. Y luego Wow, haces la historia, sí, la gente lo sabe. La wow. gente, ¿Un autoinmune la sabe porque tuvo un trauma? hay personas que te lo dicen claramente. Que Cualquier auto... no es la única causa, ¿eh? Se repito, ninguna enfermedad de este tipo tiene un solo detonante, pero habrá detonantes que pesarán un 70% y el resto serán el 30% restante, pero sí. Wow. Sí, sí. Cualquier Mira, autoinmune, ¿eh? O sea, un trauma versus cualquier autoinmune. tuve una paciente con una artritis psoriásica súper deformante, que, sobre todo en las manos, con un dolor impresionante, 35 años, súper joven, nada tenía que ver. Y no me cuadraba, o sea, vas cogiendo la información, sí, resistencia al cortisol, claro, todas las respuestas inmunitarias que creas, pero yo siempre esto en PNI nos han enseñado, al menos la que yo he hecho, a hacer la película de la persona, porque lo que tenemos delante es la foto, es el momento, pero cómo ha llegado aquí, ¿no? Vamos a hacer la conjunción de fotogramas y cómo empezó. Y cuando voy tirando para atrás, es decir, me falta algo,
para que me justifique todo lo que me estás contando. Y luego entro en la parte emocional. ¿Qué ha pasado? Y esta chica me lo dijo. Pues mira, hace 4 años tuve una discusión muy fuerte con mi hermano que me cogió de las manos, me amenazó con matarme y me dijo tal, 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 tal y nunca se lo perdonaré. Pelos de punta, ¿eh? Y luego le dije claramente, sabes que tienes que perdonarte a ti y a él es una historia, pero a quien más va a costar perdonarse es a ti misma para que esto pueda bajar, porque estás luchando continuamente contra esa situación y tu sistema inmune se disparó por todas partes. Entonces, este era un ejemplo muy claro, ella no lo veía y se lo dije y no lo aceptó, pero era clarísimo porque además le ponían corticoides, le ponían nada funcionaba. Además, son estos casos que pones tratamientos que están súper bien indicados y no funcionan. Y aquí hay una parte emocional que hasta que no se desactiva o no se reduce, no puede empezar a actuar el tratamiento. Con todas las herramientas que haces en consulta, fitoterapia, aromaterapia y tal, ¿qué haces ante eso? Porque tiene como lo que tiene sentido es tienes que ir a terapia. Mira, para ir a terapia, y terapia quiere decir terapia psicoemocional, para hacer un cambio. Para hacer un cambio tiene que haber energía. Es imposible hacer un cambio sin energía. Entonces, normalmente en una primera visita, a no ser que la persona tenga una predisposición súper buena, no le voy a decir que se vaya a hacer terapia, porque no va a tener energía ni para hacer la llamada prácticamente, porque implica una gestión emocional que duele. Entonces, solo para esto ya me espero y empiezo bajando estrés. Y bajando estrés normalmente siempre quiere decir bajar carga de bichos, matar microorganismos y quiere decir pues dar algo que aporte energía extra para empezar a generar cambios, sea magnesio, sea lactoferrina, lo que sea. Y si realmente la persona tiene mucha conciencia, empezamos a trabajar algo de parte emocional o esperamos. Es que cada persona es distinta. Te diría que lo más común podría ser, o lo que hago con el 90% de mis pacientes, es empezar trabajando matando microorganismos para bajar carga, porque nosotros entendemos sistema inmune como un sistema inmune de solo que ataca bichos, pero tenemos también otros sistemas inmunes, uno de los cuales se le llama el sistema inmune conductual, que es nuestra relación con el entorno y que genera respuestas. Es un sistema que ve, que huele, que tiene gusto, que tiene tacto, que oye, a partir del cual nosotros generamos nuestra conducta. Y si nosotros ayudamos a bajar la carga inmunitaria de microorganismos, este sistema inmune conductual va a ser menos hiperreactivo. Por ejemplo, las personas que son muy asquerosas en el sentido de que todo les da asco, ¿no? Ay, no, comer pescado, ¿no? Qué asco, que me da y esto, no sé qué. Llepafils, que decimos en catalán. O los niños, esto se ve en personas mayores ya puede haber cierta distorsión, pero en niños suelen ser niños que van de bichos que les salen por las orejas y no pueden permitirse el lujo de comer cosas que lleven microorganismos, porque su sistema inmune ya no puede más. Entonces, empiezas a bajar carga de microorganismos y pueden comer pescado, pueden comer carne, pueden comer cosas que antes no podían comer porque les daba asco. Bichos, cuando Pellicé tiene fama de no pedir muchas analíticas y todo en la anamnesis con su nariz y su clínica ya lo sabe, porque bichos quiere decir, análisis de sangre y eosinófilos, neutrófilos, algo veo, pero no tengo claro, test de heces, 250 euros, y ya lo veo claro, pero no todo el mundo está dispuesto ni puede. ¿Cómo lo haces para saber si una paciente cuando la tienes delante con preguntas saber que tiene bichos? Primero, pruebas pido. Lo que pasa es que intento que si se tienen que pagar si no hay una mutua detrás o una seguridad social que lo pueda apoyar, pues intento retrasarlas porque realmente son pruebas muy caras y prefiero invertir este dinero en tratamiento que en pruebas que después tendrán que tener su reprueba de comprobación y ir al tratamiento. Exacto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues normalmente te lo dice, por ejemplo, un SIBO que se diagnostican muy poco y cuando se hacen pruebas la mayoría de las veces no salen, cuando se hacen testos de metano, se hacen
pero lo tienen clínicamente porque te cuentan que no toleran el crudo, que tienen diarreas explosivas, que tienen restos de comida en las heces, que tienen mucho ruido intestinal, que el blup, 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 blup de la barriga o el cloc, 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 cloc del estómago como si tuvieran agua, o que tienen mal aliento por la mañana. O sea, vas uniendo y te hace el puzzle y dices, pues que tienes de todas las piezas, las tienes todas, menos la que te faltaría la comprobación, que es la analítica, pues ya tengo suficiente para saber que tienes un SIBO y además de cajón. Y aunque te haga la prueba y me salga que no, a veces los hay que me dicen, no, hazme la prueba, vale, la hacemos. Pero yo le digo, si te sale que no, es que te trataré igual. Y lo hacemos, lo tratamos y mejora. Porque hay muchas veces, o en parásitos se ve un montón. ¿Cuántas veces hacemos pruebas a nivel convencional? El típico análisis de heces que se hace en los CAPs, sale negativo la mayoría de las veces. Bueno, porque no analizan nada. Helicobacter sí estás de suerte, ¿no? Bueno, en teoría de parásitos también, pero lo hacen por técnicas que no son PCR, que no tienen la sensibilidad que deberían tener, y lo haces vía privada y luego ahí te salen parásitos por las orejas. Pero ¿cómo lo sabes? Pues que tiene picor en el ano, porque tiene eosinofilia, porque tiene descamaciones eczematosas en la piel, porque tiene picores sin sentido, tiene síntomas. ¿Cómo los tratas? ¿Qué das para matar a los bichos? Para matarlo depende del qué. Normalmente trabajo mucho, lactoferrina es la base de mi tratamiento ¿Por qué? prácticamente siempre, porque es muy bien tolerada, es una inmunodefensina que forma parte de nuestra leche materna y también la sacan de la vaca normalmente para hacer los productos de lactoferrina, pero es algo que nos constituye a nosotros, porque además nos ayuda a subir lo que son los valores de hemoglobina sin subir el hierro, porque hay microorganismos que viven de hierro y no nos interesa trabajar con el hierro. Porque además nos ayuda a regular defensas, es antiinflamatoria, es inmunomoduladora, es que tiene un montón de propiedades. El único problema que tiene la lactoferrina es el precio. Pero, salvo por esto, las dosis que se pueden llegar a dar son súper altas. Es tu probiótico, problema. ¿no? Es tu base. Este siempre está. Luego trabajo con própolis, trabajo con orégano, trabajo con romero, trabajo con muchos aceites esenciales. Cuando intento normalmente trabajar más con fitoterapia porque la gente lo acepta más, los aceites repiten, a veces dan un poco de molestias digestivas. Intento más pasarme a la fito primero, pero si no, luego ya me voy a la aromaterapia, que es mucho más concentrada, mucho más dirigida. ¿Hay algún bicho resistente que el orégano se pasea por ahí y dice, o me das antibiótico una semana? ¿Cómo lo ves? Yo no he tenido que llegar a esto. Los has matado todos. Sí, no he tenido que llegar aquí. Si alguna vez se me ha resistido algo, con ozonoterapia. Ozonoterapia Ozonoterapia. rectal. Sí, Rectal. rectal, porque es la vía sistémica. Podríamos decir, dos grandes maneras de administrar la ozonoterapia de forma global para todo el cuerpo, que sería la endovenosa o sería la rectal. La endovenosa tiene el problema que tienes que pinchar cada vez y la vía rectal es poner una cánula rectal y inyectar. ¿Qué diferencia hay con la hidroterapia de colon? Total, nada que ver. Ah, vale. Nada que ver. Vale. Para mí. Vale. Antes hemos dicho que hacías muchas preguntas y el abordaje es desde la PNI, desde la medicina tradicional china, que también quiero que lo cuentes un poco. Bueno, esto viene un poco por mi evolución, ¿eh? Yo empecé, cuando yo dejé la cirugía torácica, la primera formación que hice fue de acupuntura. Entonces, pues en acupuntura te enseñan a los 5 elementos, los órganos Zang Fu, los órganos que son vacíos, los que son llenos y cómo funciona la rueda de la distribución energética entre ellos y cómo se relacionan. Y como yo empecé un poco a hacer anamnesis a partir de aquí, pues fui como añadiendo el resto de terapias y formaciones que hacía a esa base que había generado. Yo trabajo clasificando desde estos 5 elementos, corazón, intestino delgado, estómago, bazo, páncreas, pulmón, intestino grueso, riñón, vejiga, hígado, vesícula biliar. Esta es la rueda que yo me hago en mi hoja de papel donde pregunto y a partir de aquí voy haciendo las preguntas porque también es la manera que me estructuro, me ordeno. Sé que así no me dejo de preguntar nada. En corazón, intestino delgado, ¿qué pregunto? Pues por insomnio, gestión de la energía durante el día, palpitaciones, emociones. ¿Qué pregunto a nivel de estómago, bazo, páncreas? Que es tierra también, que esto también me da mucha información de si la persona vive más aquí,
que aquí, ¿no? Pues pregunto cómo son las digestiones, si hay eructos, si hay acidez, si hay ardores, si hay reflujo, si se hincha la barriga después de las comidas, si hay ruidos intestinales, cuántas veces come, si con muy poco tiene suficiente, si no sabe lo que es estar saciado, si come y al cabo de un rato vuelve a tener necesidad de comer, si tiene mal aliento, si tiene mal gusto. Todo esto, cada pregunta que hago va destinada a un mecanismo de acción. En el sueño, por ejemplo, pregunto un montón de cosas. No es cómo duermes. Como duermes, me dicen bien, digo, ¿qué quiere decir bien? O mal, ¿qué quiere decir mal? ¿Quiere decir que te cuesta dormir? ¿Quiere decir que te duermes enseguida pero te despiertas muchas veces? ¿Quiere decir que te despiertas antes de hora? ¿Quiere decir que duermes pero no descansas? ¿Quiere decir...? Yo te diría, no lo sé, en muchas. No sé si te ayudaría, en plan, depende. Algún día sí, otros no. Ostras, que al final, estamos desconectados, ¿eh? Es como, yo qué sé, no sé, porque vamos ahí en diagonal. Claro, lo fuerte es que esto lo que haces con la PNI, ¿no? Que un PNI debe estar flipando de escuchar que lo haces desde el grupo de órganos que se reconoce desde la medicina china, porque yo en casa también tengo un MTC, pues cuando la primera vez que me dijo Melsa o bazo, pensé, ¿esto dónde está? Si no son los órganos del cuerpo humano que yo aprendí, y alucino que pueda cuadrar bien con todo. Yo siempre lo he dicho, que la PNI para mí es yo llegué ahí al final de toda un periplo de formación de múltiples, y para mí fue como unir todo. O sea, le da explicación a todo desde el punto de vista científico, y es como, ostras, la medicina china, 3.000 años de antigüedad 4.000, que llegaban a las mismas conclusiones que la ciencia está demostrando hoy, solo con el empirismo. La Ayurveda lo mismo, ¿no? Esta sabiduría que tenemos como ser humano, de la que nos hemos desconectado totalmente. Ahora necesitamos que, si no hay un artículo científico, que está bien, yo lo apoyo y tiene que ser así, que lo diga, parece que no existe. Pero es que lo fuerte es que están dando la razón a todas estas, a todos estos sistemas médicos que son así. ¿Qué me ayuda? ¿Qué me aporta el hecho? ¿Por qué no lo he cambiado al introducir la PNI? Primero porque ya lo tenía como base, pero también porque a nivel emocional para mí es más fácil ver. Como yo sé que corazón es alegría, que a grandes rasgos, que estómago es preocupaciones, que pulmón es tristeza, que riñón es preocupación, que hígado es ira, pues en función de qué se lleva la palma de relleno de preguntas positivas, sé que me está predominando más a nivel hormonal, a nivel... No, claro, pero dices, me ha salido mal el riñón, me ha salido mal el pulmón, porque todo lo que me has preguntado de pulmón me ha salido fatal. De ahí a el hipotiroidismo de Hashimoto. Sí. Sí, ¿eh? Bueno, en este caso, sí, porque luego ves, claro, aquí luego juega la rueda de la medicina china, ¿no? Que el hijo que alimenta a la madre, o la madre que ataca al hijo, o la abuela que ataca al nieto. Bueno, esto es de medicina china, pero lo puedes ver cómo se relaciona. A nivel energético, luego a nivel de PNI y hormonal le encuentras explicación también, seguro. Es que siempre todo acaba teniendo sentido por todos los lados. ¿Tu primera visita cuánto dura? ¿Una semana? He ido siendo más rápida. Ahora, si es cáncer, son 2 horas, y la primera, si no es cáncer, es 1 hora y media, y si es un tema que no es autoinmunitario, que es muy básico, a lo mejor con 1 hora o menos hacemos también, porque ya lo tengo muy claro. De hecho, hay muchas cosas que antes de que me las digan ya las sé, porque lo ves. Estábamos en los traumas y en el estrés para ir como concluyendo, y la vinculación con las enfermedades autoinmunes, y nos hemos quedado en que en el abordaje del tratamiento matas bichos y que nunca en la primera visita, en la mayoría de los casos, derivas a psicólogo. Y una vez hemos matado bichos y van pasando visitas, ¿cómo sigue la película? Normalmente cuando hay trauma hay una cosa que no hemos explicado, que es que el trauma va asociado a 2 aspectos biológicos muy importantes. Uno es la neuroinflamación y el otro es la resistencia al cortisol. Siempre, indefectiblemente, ante un trauma psicoemocional habrá resistencia al cortisol, que es lo primero que aparece, que es este estado de alerta, no puedo relajarme, no puedo dormir, me despierto a las 4 de la mañana, me despierto cansado y voy arrastrándome, me despierto y hasta las 12 del mediodía o la 1 empiezo a tener energía y luego vuelvo a caer. Y la neuroinflamación, que es, sobre todo se inflama el hipotálamo, la parte del cerebro que precisamente tiene que gestionar la energía, es la que tiene que decidir cómo se distribuye la energía en el cuerpo, y que regula 3 ejes hormonales súper importantes: tiroides, cortisol
y ejes sexuales de estrógenos o testosterona en el hombre. O sea, todo. Todo, casi nada, ¿no? Entonces, si está inflamado, ¿qué le pasa a una mujer fibromiálgica? Por ejemplo, pues sabemos que el 80% de las mujeres fibromiálgicas han sido mujeres que han sufrido abusos de algún tipo. ¿Has dicho 80%? 80%. ¡Wow! ¿Abusos de qué tipo? Normalmente es de tipo sexual, pero también puede ser otro tipo de abuso, pero suelen ser sexuales. Que un abuso sexual puede ser un abuso en toda regla, con violaciones, penetraciones y tal, o pueden ser tocamientos, o puede ser miradas lascivas que la persona viviera como algo súper invasivo. ¿El 80%? Es por estudios el 80%. Hay mucha gente con fibromialgia. Hay mucha fibromialgia diagnosticada que no es fibromialgia también. ¿Y qué es? Pues inflamaciones crónicas. ¿Cómo se diagnostica una fibromialgia? Cansancio y dolor crónico, insomnio y dolor en 11 puntos de los 18 puntos corporales. Tocas de forma bilateral. Esto es el diagnóstico de una fibromialgia. Entonces, si tú estás hiperestresada, no duermes, vas cansada, comes fatal y tal, te aseguro que darás positivo en todo. Ya. Y no tendrás 11 puntos, tendrás 18. Se está sobrediagnosticando la fibromialgia. Para mí sí. Para mí sí. Y quizás el tratamiento sería distinto y están perdiendo el tiempo. Bueno, es que para empezar yo creo que la fibromialgia a nivel convencional está maltratada, es poco. Yo las fibromialgias son las enfermedades más agradecidas que tengo para trabajar, porque es una inflamación en toda regla, empiezas a trabajar intestino, empiezas a trabajar sistema inmune, neuroinflamación y calmas ejes de estrés y cambia, pero de la noche a la mañana esa persona. Además le das un apoyo psicológico. Yo fibromialgias que no hayan mejorado no tengo. Y lo digo a algunos compañeros y me dicen, pero si la fibromialgia no se cura. Digo, pues yo no tengo esta experiencia. No puedo hablar de una enfermedad crónica, a mí me cuesta mucho decir que esté curada, ¿no? Cuando hablamos de autoinmunes, has curado y tal. Ostras, cuando llevemos 15 años de remisión completa, a lo mejor me lo planteo si te he curado. Pero mientras tanto, estás sin síntomas de enfermedad. Fibromialgia, colitis ulcerosa, pacientes con cáncer y gente con autoinmunes en general serían ahora mismo tus pacientes más habituales en consulta. ¿Qué me dejo? La verdad es que lo veo un poco todo. A mí me cuesta mucho decirle que no a alguien, porque me pasó cuando empecé en esto. Claro, yo vengo de la cirugía torácica y de unas experiencias muy extremas a nivel laboral en ese aspecto que me forzaron o me empujaron, más que forzar, a ser muy exigente y muy exhaustiva en lo que hacía y muy perfeccionista. Entonces, he aplicado la forma de trabajar convencional, entre comillas, a nivel de rigor, a lo que es la medicina integrativa. Que esto hay mucha gente que no lo ha hecho porque no han pasado por un hospital y no les ha dado toda esta rigurosidad o porque, bueno, por lo que sea, lo han vivido desde otro punto. Entonces, como yo tengo este rigor, puedo afinar muchísimo más lo que hace falta en cada persona. Y cuando empecé, pues a lo mejor hacía 6 meses que estaba trabajando y me venía gente que habían ido con tal médico, tal otro, tal terapeuta, que tenían un renombre espectacular. Yo pensaba, ¿y qué hace este tío en mi consulta? ¿Yo qué le voy a hacer si ese no ha podido? Pero pensaba, bueno, si está aquí es por algo, tú trátale y ya está. Y veía que haciéndolo como yo lo hago, mejoraban y con los otros no habían mejorado. Entonces fue como, ostras, ¿qué estoy haciendo distinto para que yo pueda ayudar personas a las que los super tops del momento no estén siendo capaces de ayudar? Y es un poco porque, primero, voy a mecanismos de acción, o sea, voy a buscar qué es lo que está fallando inmunitariamente en esa persona y además trabajo con formulación magistral, que es que yo preparo un tratamiento específico para ti. Aquí quería llegar, tu fórmula magistral. De forma común, la gente que ha venido a ti, a tu consulta, dicen, te prepara como un brebaje. Es como la bruja, ¿no? Y digo, ¿qué? Esto necesito que lo cuente. ¿Qué es un brebaje? Bueno, voy a un sitio... No es un brebaje, normalmente son cápsulas. Alguna vez es jarabe, pero... Pero eso que dices de tu fórmula magistral es como le pongo un poco de esto y un poco del otro, o sea, ¿qué es eso? A medida que voy haciendo la anamnesis y voy preguntando por mecanismos, cuando me sale un mecanismo ya estoy pensando el tratamiento.
y tengo una hoja paralela donde apunto así en sucio y voy pues microorganismos, pues lactoferrina, orégano y yo qué sé, y romero y própolis. Después me dice que tiene insomnio y que es un insomnio de conciliación porque yo sé que hay un retraso en el biorritmo, no sé qué, pues le pongo melatonina, que además hay un sistema nervioso hiperactivo a nivel de sistema simpático, pues le pongo pasiflora, lavanda, tal, voy apuntando y a partir de aquí empiezo a configurar. Cuando tengo toda ya la información, lo que hago es agrupar según cómo lo tenga que tomar, el momento, según las dosis. Pues hago una fórmula para la noche, para dormir, que puede llevar melatonina, que puede llevar pues magnesio para calmar la neuroinflamación, puede llevar... ¿Todo en una cápsula? Lo que me quepa. Claro, Te ahora estoy trabajando... Te las hacen a medida, para ti. Hay cápsulas de distintas medidas. Lo que pasa es que yo lo máximo que suelo trabajar son cápsulas que máximo asimilan 600 miligramos de producto, que a veces no son en peso, sino que el volumen es más grande y el peso es menor, ¿no? Pero yo más o menos lo gestiono así, contando con 600 miligramos y yo le digo a la farmacia, prepárale esto con estas composiciones de plantas y ortomolecular a estas proporciones y que lo tome pues por la noche, una cápsula, 2 cápsulas y lo preparas para 4 semanas, para 5, para 2 meses, lo que sea. Y hay algunas fórmulas que ya tengo diseñadas porque he visto que funcionan muy bien. Por ejemplo, para SIBO tengo 3 fórmulas que me funcionan súper bien. Para permeabilidad intestinal y estrés digestivo tengo otra que me funciona súper bien. Una para neuroinflamación y estas en general las tengo ya como base y cuando tengo la persona hago un copiar y pegar, me la miro y cambio lo que tenga que cambiar para adaptarlo y algunas veces, la mayoría de las veces, genero de cero las formulaciones. Es oro, esta cápsula es muy cara. Depende de lo que lleve. Hay cápsulas que no son caras y las hay que sí. Aquí sí que es una cosa que después a veces tengo que negociar con el paciente porque esto es una farmacia específica que lo prepara, está en Valencia y yo les doy toda la información, ellos hacen el presupuesto y hay pacientes que dicen, mira, lo primero es la salud y me gasto lo que sea o sencillamente se adecua a lo que yo puedo gastarme y hay formulaciones que se van de precio y luego me lo dicen, oye, es que me sube demasiado, o reducimos cantidad o bajo el producto que sea más caro, pero esta parte ya no la controlo tanto, pero la hablamos después, si hace falta, y adaptamos lo que sea. Y lo más importante es que en una cápsula está todo, que facilita mucho que seas la adherencia, porque yo las abandono todas, claro. Y la otra es que si sumas todo lo que te gastas con todas las diferentes que te tomas a lo largo del día... Sale más barato. O sea, yo lo hago así porque primero es más cómodo, sale más barato y mucho más personalizado. Aunque parezca, dices, oh, es que me ha costado, yo qué sé, 150 euros el preparado. Sí, pero para 8 semanas, para tomártelo 3 veces al día, para 8 componentes, cuentas y compras por separado todo esto, es que te está saliendo a mitad de precio. Y también me dijeron que un cambio en la pauta alimentaria quizás lo haces en una segunda... En la primera visita nunca. ¿Por qué? Es decir, nosotros a veces hemos dicho siempre, oye, los cambios de hábitos, los fáciles de hacer, empieza comiendo diferente, muy diferente de donde partes y después ya llegará la suplementación. Tú lo haces al revés. Sí. ¿Por qué? Porque es un cambio y un cambio necesita energía. Sabía, claro. Antes cuando me lo has dicho, digo, aquello debe tener la explicación de la energía. Ni estamos en la primera visita capacitados de ir al psicólogo, ni de hacer cambios profundos en algo tan cultural y tan arraigado como son la alimentación, ¿no? A grandes rasgos, o sea, así en global. Hay algunas personas que sí, que a la primera visita ya directos al psicólogo y directos a cambio alimentario porque están hiperabiertos y una disposición absoluta y lo que haga falta y tal. Pero en la mayoría de veces, incluso aunque me lo pidan, les digo, aún no. ¿Por qué? Porque además mi experiencia es que si les pongo cambios o les propongo cambios alimentarios en la primera visita, les va a suponer tal esfuerzo y tal estrés que después se van a cansar. Y normalmente además les digo, es que, por ejemplo, cuando van llenos de bichos, pues comen 5 o 6 veces al día, o 7, 8, o 9, o 10, o 14 que me he encontrado, ¿no? Y además comen un montón de hidratos y empiezas a matar bichos y por ellos mismos, sin que les digas nada, dejan de comer tanto hidrato y empiezan a reducir ingestas porque ya se llenan, porque el bicho ya no come. Entonces, muchas veces la conducta alimentaria ya cambia de por sí sin que tú hagas nada. Los bichos son los culpables que comamos más a menudo y más hidratos. Sí. ¿Qué bichos? Sí,
De todos, desde cándidas, que es el más típico que te hace comer dulce, hasta parásitos de los que quieras, a tener pues una alteración más o tener una quermancia más baja en intestino, puede ser cualquier. Pero en general, cuando hay microorganismos, es que se come algo, ¿no? De algo vive. Y nuestra conducta está muy marcada por nuestra flora, conducta a todos los niveles, alimentaria sin duda, pero también, bueno, alimentaria a nivel de como más dulces y más hidratos o rechazo los amargos. Muchas veces cuando rechazamos un alimento que es sano porque no nos gusta o nos da asco y después empezamos a matar microorganismos, ese alimento que no podíamos comer nos encanta. ¿Por qué? Porque eran nuestros microorganismos que no los querían porque les mataba. Como los amargos. Claro. Por ejemplo. ¿Hay algún bicho en concreto con nombres muy común en la gente que no le gusten los amargos, por ejemplo? No te lo podría No, generalizar así. Es así en general, ¿eh? Sí, a menos que yo sepa. Espectacular. De hecho, antes cuando has dicho también con el SIBO, de cuando vienen pacientes ya con esa mala leche que al cruzar la puerta ya lo ves por el estado de ánimo, ¿no? Que decías, no solo la alimentación, es que nos afecta Totalmente. de forma global, en el seguro, ¿no? En la personalidad que tenemos. Sí. Eso en la medicina china también se decía, me acuerdo, cuando hace años estaba más de moda que decían, comes mucha carne y estás agresivo, y seguro que consumes mucha proteína animal, ¿no? Con esta agresividad. ¿Es un poco eso? Yo aquí lo pensaría más a nivel de microorganismos, pero porque la proteína animal de mamífero es una puerta de entrada muy grande a microorganismos en nuestro cuerpo. Proteolíticas, ¿no? Entre otras, pero sí. Eso no es muy consciente la gente, ¿eh? De que una cosa es el impacto que tiene la carne en el planeta, bueno, los 1000 debates que hay de la carne, pero este debate no se tiene. Bueno, y este es uno, pero para mí viene derivado de otro que se tiene aún menos, que es, yo el mamífero lo elimino de la alimentación o lo reduzco al máximo. Yo no soy talibán, ¿eh? Yo lo que hago son recomendaciones. A alguien que esté muy mal sí que le digo, oye, esto plantéatelo en serio porque tal. Pero lo que es mamífero, tanto la carne como los embutidos, como los lácteos y derivados, a todo el mundo le aconsejo que los elimine o los reduzca al máximo. ¿Por? Porque nosotros somos mamíferos y todos los mamíferos tienen un azúcar que se le llama ácido siálico. De hecho, todos los animales tienen ácidos siálicos, pero nosotros como mamíferos hay uno que deberíamos tener, que es el Neu5Gc, que tienen todos los mamíferos menos nosotros. Es una estructura que forma parte de las células, de las membranas celulares y actúa dentro de la comunicación celular y que nosotros perdimos por un cuello de botella, por una situación evolutiva, por presión evolutiva. Tuvimos el Homo sapiens de ese momento, tuvo una crisis de malaria que hizo que el 95% de nuestra especie muriera. Y solo sobrevivió aquel 5% que tenía un polimorfismo, una variedad genética, que hacía que no pudiera sintetizar Neu5Gc. Cuando la evolución se permite perder algo que ha costado millones de años para generar y un montón de energía empleada, es porque el beneficio es súper grande. Nosotros estamos vivos gracias a aquellos antepasados que no sabían generar Neu5Gc, con lo cual la evolución se permitió desechar el gen que generaba Neu5Gc. Pero hay más ácidos siálicos, hay el Neu5Gc, hay el AC y hay otros. El AC nosotros lo tenemos, los mamíferos lo tienen, las aves lo tienen, los pescados lo tienen. Cuando nosotros comemos carne, pescado, huevos, mamífero, lo que sea, introducimos en nuestras células este tipo de ácido siálico, sea del que sea, GC o AC. Y como nosotros hemos perdido la capacidad de tener GC y de ser celularmente GC, si vamos comiendo vacas, si vamos comiendo cerdos, si vamos comiendo caballo, nos vamos volviendo celularmente un poco más cabras, vacas, caballos, ovejas. Esto interfiere en nuestra comunicación celular, lo cual hace que las rutas no funcionen de forma óptima, pero además estos ácidos siálicos, este Neu5Gc, actúa de caballo de Troya, que se le dice, que es que a través de ellos entran escondidos microorganismos que conviven muy bien con ese animal. La vaca convive súper bien con Escherichia coli, con un tipo de Escherichia coli, y nosotros la Escherichia coli tenemos una, pero otro tipo nos destroza el intestino, nos da infecciones de orina. El cerdo convive súper bien con rotavirus y a nosotros nos destroza el intestino. Entonces, este Neu5Gc
introduce de forma escondida en nuestro cuerpo a E. coli, a rotavirus, a lo que sea, va a depositarse a tejidos inflamados y a tejidos inmunotolerantes, como podría ser tiroides, como podría ser un cartílago de rodilla, como podría ser un disco intervertebral. Va creciendo, 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 hasta que llega un momento en que allí sí que despierta la respuesta inmunitaria y puede ser otro desencadenante de una autoinmunidad. Allí empieza el ataque a tiroides, empieza el ataque a la rodilla y es una artritis reumatoide, o a una hernia y es una hernia lumbar. Neo5CG se llama. NEU 5GC. NEU 5 GC. GG, CG, es que no entendí. G de Gerona, ¿Sí? C de Cataluña. Primero G y después C de Cataluña. Sí, Neo 5GC. Y se sabe, por ejemplo, esto hay estudios que dicen, varios, que cuanta más carga tenemos a nivel celular de Neo5GC, más riesgo de cáncer, más riesgo de autoinmunidad, más agresividad y más mal pronóstico de ambas. Claro, esto es un azúcar que se introduce por la alimentación. Es un azúcar, sí. Como azúcar que es, lo puedes quemar con el ejercicio físico en ayunas, lo puedes eliminar no introduciéndolo con la dieta y también lo puedes eliminar tratándolo, por ejemplo, con lactoferrina o con D-manosa o con otros. ¿Qué es D-manosa? La D-manosa es un azúcar. Es un azúcar esencial para nosotros que podemos usar para tratarnos. A ver, para terminar, ¿qué hago yo con todos los podcasts que defienden la dieta carnívora? Después de escuchar esto, que me acaba de explotar la cabeza. Que seguro que sabrás que hay como una movida brutal. Lo sé. Más o menos. No estoy nada de acuerdo. Y además te diré que hay gente que defiende el queso de cabra y la leche de cabra porque tiene menos lactosa, es menos inflamatoria, y esta va de Neo 5GC hasta las orejas. La cabra, ¿eh? La cabra. ¿Se salva a alguien, la oveja? No, tampoco. Oveja y cabra están en el top 10. O sea, de hecho, los pacientes me preguntan que si puedo comer queso, ¿cuál prefieres? O sea, algún día puntual, ¿no? ¿La vaca o la cabra? Y les digo, depende de qué. Si me preguntas por lactosa, te diré que la cabra. Si me preguntas por Neo5GC, te diré que la vaca. O sea, nada. Y depende de anacardos, ¿no? Sí, a ver, también es verdad, cuando ya estoy en fase aguda, cuando está mal la gente, cuando la gente está bien, yo les digo, hay una base que es súper importante en salud, que es la flexibilidad. O sea, por más bueno que sea lo que hagas, por más saludable que sea, si tú haces siempre lo mismo y no le enseñas a tu cuerpo a responder, a tener efectos horméticos, efectos que ayuden a balancear, al final te pones en una bola de cristal y acabas teniendo menos capacidad de resiliencia y de adaptación. O sea, que cuando tú estés bien, come de vez en cuando queso, cómete de vez en cuando un helado, cómete una tarta, porque necesitamos estos estresores también. Porque si se lo plantamos todo tan fácil a tu sistema inmunitario, no vas a saber reaccionar después. Tiene que entrenarse. Pero a los pacientes que te vienen en consulta, que están jodiditos, dieta vegetariana o vegana... No, ¿eh? Tampoco. No has hablado de los huevos, de hecho, ni del pescado, que entiendo que no lo sacas. Has hablado de la carne, ¿verdad? He hablado del mamífero, que no es la carne. O sea, ave, huevos y producto del mar, que esto es marisco, pescado y algas, lo que quieras. O sea, cerdo, ternera... Cerdo, ternera, cabra, vaca, oveja. Y mantienes aves, ¿no? Y mantengo aves. Pollo sí, entonces pollo sí. Pollo, ave, pato. Carne blanca. A quien le gusten las codornices, que esto ya cuesta más. Cristina Pellicer, bueno, estaría horas, porque ahora me habría otro melón, pero para la gente ya se tiene que quedar con mensajes muy importantes de esta hora y 10, suficiente. Te pediré que vuelvas algún día. Eso cuando salgo alucinada con los invitados, siempre pido que volváis, pero cualquier paciente, persona que haya visto posibilidades en su patología y en su cuadro médico, cristinapellicer.com. Os lo dejo también en la descripción del episodio para que a través de la web podrán... he visto que hay los teléfonos, un email, o sea que el contacto es fácil contigo. Felicidades por todo el estudio, porque has sido una estudiante muy aplicada en tu vida para ahora recoger los frutos y ser una profesional como la copa de un pino. O sea que felicidades por tanto curro previo. Gracias, Cristina. Hasta otra. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir.
Y recuerda que en Soy Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.